No me convence. Pues buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bienvenidos a este estudio de Hechos. Estamos en Hechos 16 y no estamos haciendo nada de transmisión, ¿verdad? Entonces, pues vamos a grabarlo para subirlo después, nada más el audio. Y pero lo que estamos viendo es el segundo viaje misionero, ¿no? Vimos que fueron a un viaje, regresaron, fueron a Jerusalén por ese problema de que dijeron que una persona tiene que circuncidarse para ser salvo y todas esas cosas, ¿no? Entonces salieron al segundo. ¿Y con quién fue? Primero fue Pablo y Silas. Ajá. Fueron a Derbe Pablo, Silas. y ya llevó con ellos a Timoteo. Entonces tenemos Pablo, Silas, Timoteo, y ya cuando ya querían ir a Asia y no les dijeron, los dejaron, el Espíritu Santo, no podían ir a izquierda, sur, a norte, y entonces fueron a Macedonia. Pablo recibió una visión en la noche de un hombre macedonio, ven a ayudarnos. Uh-huh. Y fueron ahí y ya con Lucas. Entonces los cuatro ya fueron a Filipos. Y la primera vez que fueron ahí con todos los que estaban orando, ahí por el río, y hablaron con una mujer de Tiatira. Se llama Lidia. Y una persona piadosa. Ajá. Como Cornelio, pero no era salva. Entonces Pablo habló con ella, abrió su corazón a Dios y aceptó a Cristo. Uh-huh. Y después, ¿qué pasó? Una mujer con espíritu de adivinación. Y Pablo ya estaba siguiéndolos y diciendo, esos hombres ya están predicando, y Pablo estaba ya echó fuera el demonio y las personas, sus dueños de la muchacha, los prendieron, los azotaron, los metieron en la cárcel. Lugar más oscuro, más profundo. Uh-huh. Entonces así es donde vamos a llegar hoy. Estamos en versículos 25 a 34 en Hechos 16. Los vamos a leer y después vamos a verlo detenidamente. Entonces empezamos con versículo 25, aquí con Pedro, y vamos a seguir leyendo este pasaje. 25, 16, 25, pero a medianoche. Del 25 hasta el... Capítulo 16, Hechos. 25. No, me refiero hasta el último. 34, pero 34. No, sí, es lo que quería ver hasta el final. La palabra de Dios dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. 28. 16, 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y decía. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Muchas gracias. Entonces vamos a orar por poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por esa noche. Y gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí. Pido, Señor, por si hay los que están en camino, que los traigas con bien. Gracias, Señor, por ese tiempo y Señor, que vamos a aprender más de tu palabra. Y gracias, Señor, por lo que tu palabra nos dice y nos enseña, Señor. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces tenemos Pablo y Silas sangrando porque habías azotado a ellos, están adoloridos, en la presión más adentro, está sucio, oscuro, los pies en el cepo para hacerlo más incómodo para ellos. Dicen que se separaron sus pies con esos cepos y John MacArthur dice que para que pudieran tener calambres, pero fue lo más horrible. Entonces ellos estaban en la cárcel, pero versículo 25, que empieza nuestro texto de hoy, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Qué es un himno? Alabanza, ¿no? Alabanza. Pues es una canción que honra a Dios. Ujú. Entonces están ahí cantando. Primero dice orando Pablo y Silas. En todo lo que había pasado. Pensando en su primer viaje misionero, donde le apedrearon en Listra. Ya lo dejaron por muerto. Entonces, tenían persecución en todos excepto Derbe. Ya llegó aquí, ya lo azotaron, ya lo metieron en la cárcel y todo así. Y Pablo y Silas empezaron a cantar y orar en medianoche. Pablo escribió mucho de sufrir. ¿Qué dice Romanos 8:28? Todo lo que él vivió, como escribió, es increíble. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que le aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Ujú. Sus hijos, todas las cosas les ayuden a bien. No dice que son bien, están bien. No, pero ayuden a bien. Tiene un propósito Dios en todo lo que pasa en nuestras vidas. Y Pablo reconoció esto. Ujú. ¿Qué dice en 1 Tesalonicenses 5? 1 Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estaban ahí, estaban orando. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo me imagino que estaban como Dios. Gracias por esa situación. No sé por qué todo eso pasa, pero él predicó a ellos. ¿Se acuerdan cuando dijo cuánto tienen que padecer para servir al Señor? Entonces él sabía que estaban ahí en la cárcel, todo, pero ellos estaban orando y cantando himnos. Warren Wiersbe dice, la oración y la alabanza son armas poderosas.
Vamos a ver 2 de Crónicas 20. 2 de Crónicas 20. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. 20, 21, 22. Porque ahí Josafat, el rey, ya había un gran ejército contra él. Entonces pidió ayuno del pueblo y todo eso. Entonces en 21, 22 dice, y había consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Y qué pasó? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Jehová, o Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces ya cuando están en una crisis, entonces él dijo, estamos orando, necesitamos ayudar. Y cuando empezaron a cantar, ya las personas estaban matando a sí mismos. Entonces es algo poderoso, dice Warren Wiersbe. Esas dos cosas, oración y cantar himnos. H.A. Ironside dijo, un cristiano muy feliz preguntó a otro cristiano con una cara triste. Y dice, ¿cómo estás? El cristiano triste dice, más o menos bien bajo las circunstancias. El otro le dijo, lo siento que estás debajo de las circunstancias, ponte arriba de las circunstancias. Y sigue, Pablo y Silas no estaban debajo de sus circunstancias, estaban arriba de ellas. Las personas no salvas, cuando vean a cristianos levantándose arriba de las circunstancias y alabando a Dios, aún en las pruebas más difíciles, se dan cuenta que los cristianos tienen un confort que no conocen. Tenemos que tener este ejemplo para las personas que no son cristianos. Tienen que ver a nosotros en medio de pruebas difíciles en nuestras vidas. Que no vamos a estar ahí como, bueno, vamos a hacer lo que Dios hace. No sé por qué está en esa situación. Nos hacemos la víctima, ¿no? Pero esas personas son las que no han aceptado a Jesucristo en su corazón, se supone, para ¿Perdón? estar haciendo eso, ¿no? Bueno, Hacerse hay cristianos que tienen esta tendencia de quejarse. Van a reaccionar en una de dos maneras, ¿no? Vamos a estar resentidos como, Dios, ¿por qué todo eso está pasando? O vamos a hacer como Pablo y Silas. Pues Dios, yo no sé qué está pasando, pero sé que tú tienes tu plan. Y la verdad, como vimos en las 4 tierras, algunas personas que dicen que son cristianas, pero cuando las pruebas vienen, ya me voy, ya no, eso no es para mí. Entonces, para las personas que están alrededor de nosotros y ven que estamos bajo muchos problemas, mucha presión, pruebas y todo, esa es una cosa para mostrarles que somos hijos de Dios. Y que ellos van a querer esto también. ¿Cómo es que tienen esa confort, como dice Ironside, en medio de todos sus problemas? Entonces dice que los presos los oían, que estaban cantando, orando. La palabra oían es muy raro, no nada más aquí usan en la Biblia. Y tiene el sentido de escuchar algo placentero, como una sinfonía. Los presos estaban escuchando algo que era como música a sus oídos. A lo mejor tenían buenas voces, ¿no? Para cantar, no sé, pero...
Y dice oían, indica que estaban escuchando continuamente. Todo el tiempo que ellos estaban cantando, orando, las personas, los otros presos estaban oyendo esto, estaban escuchando. Y quién sabe cuánto tiempo estaban ahí cantando y orando. Pero fue una diferencia. Las personas escucharon esto. Y a lo mejor el carcelero, vamos a ver más adelante, pero entonces ya, medianoche, están orando, cantando himnos a Dios y los presos los oían. ¿Okay? Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Eso fue algo sobrenatural. Uh-huh. Lucas no dice que la cárcel estaba dañada, que pasó en otra parte de la ciudad. Parece que fue local, nomás ahí en esa cárcel. ¿Mm? Y un predicador, Jack Arnold, dice, ¿por qué un terremoto? Dice, uno, para confirmar a Pablo y a Silas que Dios estaba con ellos. Que ellos estaban cantando y él mostró, estoy aquí con ustedes. Y dos, para que los presos reconocieron que Dios contesta oraciones. ¿Estaban orando? No sé qué estaban orando. Tal vez que alguien puede escuchar, los presos. No tenemos nada de noticias de los presos, si aceptaron a Cristo o no, pero ya estaban ahí cantando y Dios mostró su favor, ¿no? A esto que estaban haciendo, a prueba lo que estaban haciendo. Uh-huh. Entonces se sacudían los cimientos de la cárcel. Y dice, sigue, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿En un terremoto todo eso había pasado? No abrieron las puertas y todo las cadenas se sueltan, nada más por un terremoto. Pero eso fue algo de Dios. Aprobó de su alabanza, su oración en ese tiempo en la cárcel. Y hemos visto en nuestro estudio hasta aquí 2 otras ocasiones de personas que salieron de la cárcel. Vamos a ver Hechos 5. Hechos 5. Entonces vemos Pedro y los otros apóstoles que lo estaban predicando. Y versículo 17 al 21. Si alguien puede leer. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Y no estaban. El ángel los sacó, dijo, regresa a predicar donde estaban, porque personas estaban siendo sanados. Ahí en versículo 15, 16, tanto que sacaban los enfermos a las calles, les ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. En las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Entonces ellos estaban haciendo la obra de Dios y Dios estaba trabajando a través de ellos. Y los oficiales los metieron en la cárcel y cuando fueron otro día, no estaban. ¿Dónde estaban?
otra vez predicando en el templo. Entonces Dios lo sacó ahí de la cárcel. Hechos 12. ¿Se acuerdan que Herodes ya mató a quién? A espada. Jacobo, hermano de Juan. Ujú. Y planeaba matar a Pedro, y Pedro estaba en la cárcel. Hechos 12, 6 y 7. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con las cadenas y las guardas delante de la puerta. Los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado y le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ujú. Así. Entonces, ya esas cosas, milagros que Dios había hecho antes, ya con Pablo y Silas también los sacó de la cárcel. Y Pedro ahí es interesante porque dice que él pensó que era una visión o sueño o algo así. Y ya cuando llegó ya es como, sí, es verdad que estoy libre. ¿Se acuerdan? Llegó a la casa y Rodri, ya Pedro está, no, estás loca. Nada más es un espíritu. Bueno, entonces, así abrieron las puertas, cadenas de todos se soltaron. Y versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero despertó. Obvio. ¿No? Un terremoto ahí. Y con la oscuridad y nada más viendo las puertas abiertas, se imaginaba que todos los presos habían escapado, ¿verdad? Wow. Entonces, qué miedo, qué miedo. Que un terremoto y ya vio las puertas abiertas, él estaba encargado de todas esas personas, los presos. Pero los romanos que eran en ese puesto. ¿Qué pasó en Hechos 12, donde estamos viendo de Pedro cuando salió? Vamos a ver versículo 19, Hechos 12, 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces él sabía que tú dejas tus presos salir, escapar, muerto. Tú eres muerto. Entonces, ya estaba como, dices, despertando, viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. No vale la pena, ya me van a matar. Ya voy a matarme, sí. Pero, versículo 28, dice, mas Pablo clamó a gran voz. Son dos palabras de griega, dice como megafono. O, ¿cómo se llama? Como micrófono con eléctrico, algo así como megáfono. Es la misma palabra. Entonces fue algo muy fuerte que Pablo exclamó, diciendo, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. ¿Qué milagro aquí? Ningún prisionero escapó. Ni Pablo ni Silas. ¿Qué hubieras hecho? Ya estás en la cárcel, ya fue injusto lo que le copiaron, le azotaron y todo, y Dios abre las puertas y todo, pues vámonos, ¿no? ¿Eso es justo, no? No es justo lo que hicieron a nosotros, Soy vamos a libre. salir. ¿Ah? Soy libre. Soy libre.
¿No? Dios nos liberó de nuestros enemigos. Pero Dios tenía otro plan. Todavía estamos aquí, dice. Todos estamos aquí. Y quién sabe, no, como dije, Lucas no dice lo que pasó con los prisioneros. Pero a lo mejor están como, ¿qué está pasando aquí, no? Cuando escuchaban todo ese tiempo. ¿Mm? Asombrados. Pues. Asombrados. Como, ¿las puertas están abiertas? ¿Salimos? ¿O qué, no? Pero se quedaron ahí. Y muchos comentaristas dicen que tal vez escuchaban, que estaban orando a Dios y cantando a Él y todo. Y vieron esto, es como, algo está pasando aquí. Algo, Dios es verdad, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos aquí, ¿no? Y tuvo que ser algo muy asombroso, porque ahorita que estaba pensando en esto de que se abrieron las puertas, que vemos aquí, ya alguna vez había yo analizado el texto, y para los sismos existen dos escalas principales. Bueno, actualmente se pelean con tres, pero es la escala de Richter, la del momento y la escala de Mercalli. En la escala de Mercalli no se evalúa la energía del movimiento, sino lo que se observa que ocurre, que va desde que se mueven los cables, los árboles, y conforme va subiendo la percepción del impacto es mayor, ¿no? Entonces, considerando la arquitectura de ese tiempo, las puertas eran pesadas y eran estructuras de piedra. Entonces, para que se hubieran botado las puertas, la casa se tenía que haber caído. Y aparte otra cosa, el carcelero había dormido. Entonces, fue un temblor, pero como bien dijiste, fue sobrenatural. Fue nada más local. Es como si nada más las puras puertas se hubieran sacudido y se hubieran botado y las cadenas. O sea, no está hablando de un temblor en la región, está hablando de una vibración, pero únicamente en la cárcel, en las puertas de la cárcel específicamente. Sí, sí. Cualquiera se queda paralizado. Bueno, eso digo. Entonces, versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, porque era oscuro, medianoche, se precipitó con prisa, ¿no? Adentro. ¿Y qué está pasando? Y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Estaba temblando de miedo. Temor, esa palabra es como extremo. Miedo extremo. Y se postró a los pies de Pablo y Silas. Eso es interesante que él ya estaba ahí como antes, como dijo, estaba durmiendo, tranquilo, los metió en la cárcel, ese es su trabajo, ya están ahí, ¿no? Pero ya tienen el terremoto, ya está viviendo todas las puertas abiertas, iba a matar. No. Todos estamos aquí. Y llegó temblando. Y se postró a los pies de Pablo y Silas. En Lucas 8 vemos de una mujer que tenía flujo de sangre de 12 años. Entonces Jesús pasó ahí y ella como atrás, como nada más necesita tocar la borde de su manto. Y así secó su flujo de sangre. Y versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Negando todo, dijo Pedro y los que en él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? A 48. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que salió poder sobre mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado.
y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ujú. La misma cosa pasó aquí con esa mujer, ¿no? Imagínense, la multitud te aprieta y oprime. ¿Quién es el que ha tocado? Ujú. Y dice, cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando. No había quedado oculto, vino temblando. Antes como, ¿quién fue? Nadie. Ella, "Fui yo, pero no voy a decir nada." Pero ya Jesús insistió y vino, ya fui yo, temblando, postrando a sus pies. Ajá. Declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada. Entonces, esa misma cosa, ella llegó con miedo y el carcelero también con mucho miedo, con temor, que llegó ahí con ellos y se postró a sus pies. Y versículo 30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tengo algo que leer de Precept Austin. Esa es una declaración asombrosa, porque ningún hombre busca a Dios. Sabemos esto, ¿no? Claramente el Espíritu de Dios había hecho una obra en su corazón. Y no está hablando de liberación física, porque todos los prisioneros todavía estaban ahí, y su vida física no estaba en peligro. Pero su vida eterna estaba en grave peligro, y sus ojos se abrieron para ver su situación desesperada. Uh-huh. Entonces, él estaba ahí y primera cosa que dice, una persona que no tenía nada de que ver con Dios, estaba haciendo su trabajo, ya, ustedes, no sé qué hicieron, pero aquí además de dentro, es lo que me dijeron, yo voy a hacer mi trabajo. Y ya llega y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero quién sabe, ¿no? No, Lucas no dice detalles, pero puede ser que estaba escuchándolos, cantando, orando. ¿Cómo sabía acerca de la salvación? Exacto. Si nunca había escuchado el Evangelio y era enemigo de los judíos, ¿cómo sabía de la salvación? Entonces me imagino que en el principio, yo estaba pensando, en el principio, cuando escuchó que estaban cantando y todo a medianoche, como, ¿qué es ese ruido que están haciendo ahí afuera? ¿No? Y tal vez salió, no sé, y escuchó como, ¿qué están orando y cantando a Dios? Algo así como el camino romano, ¿no? Un canto que decía, cuando todos pecaron, están escritos. Ajá. La paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida. No sé, bueno, eso es solamente una especulación. Sí. Pero esa es la parte que más me llama la atención de este relato. ¿Cómo sabía de la salvación? Lo tuvo que escuchar, ¿no? Lo que lo convenció no fue el evento, sino lo que escuchó. El hecho de que los encontró adentro de la cárcel lo termina de impresionar. Pero nuevamente, ¿cómo sabía de la salvación? Hemos visto, yo tenía más adelante, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Recordemos que antes ya habían sido bautizados algunos en el pueblo. La tal Lidia fue bautizada, entonces en un pueblo chico me imagino que la gente ya tenía un conocimiento, no precisamente exactamente qué pasaba con la salvación, pero puede ser, no tenemos detalles, pero es grande la ciudad. Pero no era un pueblo pequeño, era una ciudad. Sí, dice algo grande. Dice el principal, ahí en Macedonia. Pero entonces... Pero ahí donde se suscitaron las cosas, supongo que se juntaban en un río, ¿no? Entonces, eso fue sí, entonces me imagino.
Es probable. Ahí del Cusco. De que ya había escuchado de la salvación, ya había escuchado. Y esa es la parte que nos demuestra, como te va a citar Mark, de que la fe viene por el mismo. No fue el milagro, no fue el terremoto. Él ya había escuchado. Ah, pero nosotros somos romanos, tú nos vienes a enseñar otro. Sí, yo pienso que es. Entonces, versículo 31 es uno que memorizamos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando dice cree, tiene un sentido de urgencia. Cree ahora. Ahora es el tiempo. Segundo de Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No esperen. Si están escuchando y nunca has puesto tu fe en Jesucristo, necesitan reconocer que eres pecador, pecadora, y tú no puedes hacer nada en tus propias fuerzas para llegar al cielo. Hacer todas las cosas buenas que quieres, pero no te lleva al cielo. Nada más es por la fe en Jesús, que ya murió en la cruz por nosotros hace 2000 años. Resucitó el tercer día. Entonces ya ofrece la salvación. Es la única manera. Pero es creer en Él. La palabra Señor, dice el Señor Jesucristo, significa ser supremo, Kyrios. Soberano con autoridad absoluta. Entonces debemos vivir bajo su autoridad, conscientemente, constantemente sometiendo nuestra voluntad a de Él. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Debemos buscar a Dios sobre todas las cosas, hacer las cosas que agradan a Él, porque Él es nuestro Señor. Y Él puso esto claro, Señor Jesucristo. ¿Y qué significa Jesús? Jehová es salvación. Mateo 1, ya estamos ahí en Mateo 1:21. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es. Es suprema autoridad. Tiene absoluta autoridad. Y Jesús está la salvación. Hechos 4:12. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es. Ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nada más en el nombre de Jesús. Muchas personas dicen, creo en Dios. Casi todos creen en Dios. Todos ateos. Pero si creen en Jesús, es la persona que murió en la cruz por nosotros. Ahorita bueno, yo he visto que no sé si sean creyentes o X cosas. Yo como soy creyente y acepté a Jesucristo, sí puedo decir que Dios te bendiga. Pero hay unos que no han aceptado a Jesucristo en su corazón. No sé si esa palabra sea para bien de ellos. Dios te bendiga. El que no ha creído, se puede decir que no
no ha aceptado a Jesucristo, que diga, que Dios te bendiga, que le diga a la persona. Bueno, es un dicho popular de cualquier persona puede decir, ¿no? Pero sabemos de nosotros el significado, ¿no? Que los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Ujú. Pero cualquier persona dice esas cosas. Cualquiera dice, Ujú, ujú. Cualquiera. Pero no sabe. Pero si Ellos no tienen- es para bien de que lo que están diciendo ellos saben. Yo creo que sí, es un deseo bueno hacia la persona. Ujú. Dios te bendiga. Sí. Es como al contrario, ¿no? Si se le dice a una persona que no es cristiana, pues es lo mismo. Como, Bueno, al revés, porque se escucha que todo el mundo, la mayoría dice, Dios te bendiga, ¿sí? Sin ser creyentes. Pero lo mismo es desear a una persona que no es creyente que Dios lo bendiga. mm. O sea, el desear que Dios lo bendiga es que Dios pueda alcanzarlo. Bueno, está como pidiendo a Dios que bendice a la persona, ¿no? Mm. Pero sí, queremos a las personas que conocen a Cristo. Pues mejor Cristo te ama. Bueno, no es lo mismo porque no son creyentes. ¿Sí? pero aquí el punto es, por ejemplo, incluso culturalmente Es dicho. es dicho. Y lo mismo dicen, por ejemplo, los musulmanes, Alá, Alá. ¿No? Alá te bendiga. Que traducido literalmente es Dios te bendiga. ¿No? Es un dicho y yo creo que no está mal ni de una parte ni de la otra tener ese buen deseo. O sea, por ejemplo, tú tienes una hija incrédula. No le vas a dejar de decir que Dios la bendiga. Y la mayor bendición, por supuesto, sería que ella llegue a la fe en Cristo, ¿no? Pero también, pues, deseas que tenga provisión, que tenga trabajo, que tenga lo necesario. Y eso también es parte de las bendiciones de Dios para todos. Y sus misericordias, ¿no? Por supuesto, porque las bendiciones de Dios alcanzan a toda la gente. Tan es así que cuando llueve, pues cae agua en todos lados, ¿no? O cuando el sol sale, alumbra a todos los lugares. Esas son bendiciones de Dios. Y hay que saber verlas, pero hay bendición para su creación y bendición para su iglesia. Que no es ahí sí no es lo mismo. Aún más, muchas veces las pruebas o disciplina que tenemos es una bendición. Sin embargo, díselo a alguien que no es creyente y entonces ahí es donde viene el enojo o las cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque no lo entienden como tal. O sea, por ejemplo, el hecho de que un hermano en Cristo muera, ¿es una bendición? ¿Sí? Sí, claro, lo es. Pero díselo a su familiar, a su deudo no creyente, y va a montar en cólera. Entonces, sí, está bien, tanto de un lado como del otro. Igual lo que dice nuestro hermano José Luis, de Cristo te ama. Pues sí, aunque también hay que ver cómo lo ve de cada lado. Ujú. Ok. Pues sí. Sí. No sé, ¿te quedó claro? No. Y yo ahorita últimamente por lo que ha pasado, lo que pasó mi hermano, ahorita de la epidemia esa que ha habido, ya todos como que se arrepienten, ¿no? Y tienen esa forma de expresarse. Que Dios te bendiga, pero en su consciente de ellos, ¿no? Pues, No, es nomás es un dicho común entre todos, cualquiera puede decirlo. Ujú. Y la pandemia no está causando arrepentimiento, bueno, pero es que hay unos... causa miedo. Sí, por eso, en eso, por eso mencionan esa palabra a otra persona y eso. Cuídate, que Dios te bendiga. Mm. Pues por lo menos. Sí creen en Dios. Pero Creen en bueno, Dios, pero no creen en Cristo.
Es. Eso es lo que tengo mi hermana. Cuando yo llego de la iglesia, yo digo, Dios te bendiga. Le digo, hey, Cristo te ama, hermano, yo también. Y Ana se está riendo así, ¿no? Pero sí, creo en Dios, porque si no puedo hablarle de Dios, no, pues yo creo en Dios, déjame persigo y para no tener más controversia, digo, Cristo te ama, hermanita. Y ya nada más se ríe así, ¿no? Usted puede hacer nada. No, además, yo creo que no hay que ver lo que hacen los demás, sino lo que hace uno. Si uno bendice a los demás, pues va la bendición con una pequeña palabra, ¿no? Una pequeña predicación. Sí, pero con lo que yo refiero es que No, me refiero a lo que decías. ellos y no te dejan avanzar, o sea, ponen sus reglas. Sí, sus sí, tablas, sí, sí. Caminando, Claro, no Obstáculos. te va a vencer. sí. No, Pero tampoco entonces, así, eso es. finalmente lo que diga la gente, qué bueno que lo diga la gente, hay que predicarlo. Cristo te ama, esto. Sí. Ok. Es el tema del domingo. Yo creo que Vamos a hablar de después. Ok, entonces, otro versículo que voy a leer, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ujú. Entonces, tenemos aquí, primero dice en el Señor, como debemos someternos a Él. Y después Jesús, el Salvador, el consumador y autor de nuestra fe, en quien no hay otro nombre bajo cielos con el que podemos ser salvos. Y después dice Jesucristo. ¿Qué significa Cristo? El ungido, escogido de Dios. Entonces, dice creer en el Señor, el Supremo, y dice Jesucristo, Jehová salvación, y del ungido de Dios. Entonces, el ungido de Dios lleva la salvación y debemos someternos a Él. Entonces, cuando una persona verdaderamente cree en Jesús, su vida va a cambiar, como vamos a ver con el carcelero. Entonces, vamos a querer obedecerle, hacer las cosas que agradan a Él. Entonces, así es Señor Jesucristo. Cree el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice, tú y tu casa. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué el carcelero creyó? ¿Toda su casa también? No. No. Si creen también todos en su casa, pero no fue automático porque el carcelero lo creyó. Pero dice, todo en su casa, tú y tu casa. Puede ser los siervos, puede ser sus hijos, puede ser cualquier persona que vive ahí con él. Y versículo 32 vemos. Dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí es porque todos creyeron. Claro. Sí. Otra vez. Así que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Predicaron a toda la casa del carcelero. Esa razón que todos y su casa creyeron. Dios abrió sus corazones para escuchar lo que estaban diciendo y poner su fe en él. Qué bueno fuera, va, que todos Sí, claro. se pongan mis hijos, mis nueras, mis yernos, después sí que creyeran, ¿no? De escuchar. Sí, sí, claro. Hay una cita que coincide, bueno, cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, ahí en Isaías 54:13, precisamente habla de lo que nos está diciendo Mar. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. O sea, Pablo está hablando, está diciendo y transmitiendo la certeza de que Dios le va a hablar a toda tu casa. No que en automático, porque el carcelero cree. Entonces,
Pero dice, como van a escuchar el Evangelio, Dios les va a hablar, que es lo que dice aquí en Isaías, todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Cuando se habla el Evangelio, cuando se habla la palabra del Señor, ahorita está hablando Mark, pero ¿quién nos está hablando usando a Mark? Dios. Dios, ¿no? Entonces te iba a pasar exactamente lo mismo con Pablo y Silas. Cuando los escucharan hablar, iban a ser enseñados por el Señor, ¿no? Bueno, perdón, no podía dejar de mencionarlo. Se me hace Sí, sí. Y lo mismo pasó ahí con Cornelio. Pedro fue ahí y él predicó a todos ahí, porque él juntó todo de su familia y todo. Sí, en su casa. Entonces todos ahí también aceptaron a Cristo por la palabra de Pedro que predicó. Ujú. Entonces el Espíritu Santo llegó y los empezaron a hablar en lenguas y todo, y después fueron bautizados, que vamos a ver. Entonces, versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche. ¿A qué hora fue? Medianoche. No sé cuánto tiempo fue, pero todavía estaba oscuro. Es algo seguro, ¿no? Y les lavó las heridas. Hemos hablado antes de su conversión, la persona no tenía compasión de ellos, que estaban sufriendo, que tenían esas cortadas, que tenían sangre y todo. Como, ya, ustedes allá. Ajá. Pero ahora cambia. Y esa es una evidencia que una persona ya pone su fe en Jesucristo. Ya está arrepentido. Pero siempre es así. Siempre es así cuando una persona cambia, una persona cree en Jesucristo, cambia y empieza a hacer las cosas buenas, que es auténtica. No siempre. Hemos visto esto. Personas ponen su fe en Jesucristo, están aquí cada estudio, ya están tratando de aprender y quieren saber y ya estamos hablando, a veces tuvimos 2, 3 horas hablando de cualquier cosa, quieren saber toda la información que pueden. Ya después empiezan a faltar aquí, ya nos ves en la iglesia. Nada más Dios sabe si fue verdadero. Pero aquí vemos que él empezó a lavar sus heridas. Algo cambió en su vida. Y Dios puede hacer esos cambios en personas así, y otros lleva un buen de tiempo. Pero si es verdadera, genuina, que aceptaron a Cristo, pusieron su fe en Él, entonces sí va a hacer cambios en sus vidas. Me encanta Zaqueo en Lucas 19. Era una persona que estaba defraudando a su propia gente, estaba siendo rico por los impuestos de los judíos y todo. Y cuando él ya pasó Jesús y ya bajó y fue a su casa, vamos a ver Lucas 19:8. Lucas 19:8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Wow. Eso para mí es impresionante. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Wow. Y tuvo que ser verdadero porque Jesús sabe, ¿no? Los corazones. No estaba nada más hablando. Lo hubiera dicho. Sí. Sin embargo, le dice, hoy vino la salvación a esta casa. Pero eso fue un cambio radical. Y como dije, personas pueden cambiar radicalmente. Y otros no es tan evidente. Tiene que llevar tiempo para
para empezar a dejar cosas, hábitos y cosas así. Entonces, no siempre es verdadera, una versión que vemos todos los cambios, pero generalmente podemos Es que decir a que veces sí. uno, por ejemplo, es lo que yo he visto, digo, algo hace falta. Estoy hablando de vida personal, para que nadie se vaya a entender de que, no, porque ya no se pone la gente, ¿no? Mi vida personal. Y yo le pido a Dios, Señor, ¿sabes qué me hace falta en mi vida para ser cristiano? Sí, quizás no ofendo a nadie, no ando robando, no ando acá, pero a veces estoy fallando yo mismo, porque a veces tengo que poner mi trabajo primero que ir a la iglesia, ¿no? Pero, y después caigo en el Señor, y si no hago esto, entonces, ¿qué va a pasar? Mm. ¿Que no voy a venir? Ese es, digo, esa es evidencia. Entonces, no, entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Y yo pienso que así algunos, bueno, yo no tengo mis hijos aquí, ¿no? Pero algunos tienen sus hijos y que es el cumpleaños de mi tío y que, pues, lo mismo no voy a la iglesia, ¿no? Pero algo así pasa, ¿no? Así pasa, realmente ponemos primero otras cosas que no. Señor, ¿por qué no puede haber un cambio? Así como, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Así fue el cambio. Ujú. Y yo he venido luchando así por años, ¿me entiendes? Desde Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos era más regular porque como vivía con unos cristianos, entonces, sí, hermano, vamos a ir, ya, vamos. Y mi hermano, vamos a ir a la oración, vamos. Entonces, no. Y yo digo, quizás así porque a veces ya llego ya tarde del trabajo, por ejemplo, quería venir a la oración y por X cosa, no sé si me entiendes, y ya, sí, como que te sientes, bueno, al menos yo me siento un poquito como que estás fallando, ¿no? Tenemos que estar, tenemos que estar pasando, Señor. Cuando estoy orando, pues ahí me explayo, ¿no? Le digo, pues, ¿qué está pasando, Señor? Habla mi vida, habla mi. Pues evidencia del Espíritu Santo trabajando en ti. Ajá. Entonces ese es, Y a veces así, a lo mejor con eso, sí. y yo pienso cómo puede llegar a punto de que dices, bueno, Dios, voy a confiar que tú vas a proveerme trabajo durante la semana y voy a dedicar a ir a la iglesia los domingos y ver cómo Dios, cómo responde, ¿no? Responde, ¿no? ¿Sí? Siempre me acuerdo del caso de ¿es Chick-fil-A? ¿De qué? Chick-fil-A. Chick-fil-A, ajá. Cuéntalo tú porque me lo sabes mejor. Pues es un restaurante en los Estados Unidos y los dueños son cristianos. Y cuando fundó el restaurante, fueron cristianos. Entonces, la cosa que no quieren hacer es abrir los domingos, que es el día que más personas van a los restaurantes. Sí, sí. Pero dijeron, no vamos a abrir los domingos. Y siempre es uno de los mejores restaurantes con ingresos y todo en los estados. Dios honra a las personas que honran a Él. Entonces, entonces ellos tenían esa convicción, no vamos a abrir los domingos. Y una persona en nuestra iglesia, nuestra iglesia en Tennessee, él tiene como 7 restaurantes con que vende pollo, ese mismo restaurante, cadena, ¿no? Y entonces cuando estábamos ahí el año pasado, él anunció a la iglesia que él decidió a cerrar todos sus restaurantes los domingos. Entonces, dice que si alguien quiere ir a una iglesia o algo así, ¿no? Dice que yo sé que todos no son cristianos, pero yo quiero mostrarles que vamos a honrar a Dios y vamos a cerrar esos domingos. Entonces, yo entiendo que
ido muy bien. Entonces, pero es una cosa, ¿no? Como que podemos llegar al punto de decir, bueno, Dios, yo sé que necesito estar en la iglesia. Entonces, tú vas a proveer por mí en la semana. No necesito faltar. Bueno, eso es nada más una cosa que el Espíritu Santo trabaja y como nos dices, como estás sintiendo esto, ¿no? Claro. Es la evidencia del Espíritu Santo trabajando en tu vida y tiene que ser parte de la evidencia del Espíritu Santo trabajando en la vida de cada uno, porque como bien dice, tú dices de trabajo, si es familia, si es social, si es nada más porque quiero ver el partido, lo que sea, como bien lo dijiste, siendo honesto, se está poniendo algo antes de Dios. Entonces, pues gracias a Dios por el trabajo que está haciendo en tu vida, el Espíritu Santo. Gracias a Dios. Sí, sí, sí. Y, Yo creo que el hacer la voluntad del Padre representa que realmente nos entregamos al Señor. Y muchas veces le queremos ayudar a Dios, a la esposa. Yo me he enfrentado a unas situaciones complicadas porque si yo me sujeto a esto, muchas veces puede representar que yo me quede quieto. ¿Sí? O sea, si yo veo un problema con mi hermano, con mis hijos, pues yo tengo que confiar en Dios para que Él obre en sus vidas, orar a Dios, ¿no? ¿Sí? Pedirle, Señor, pon tus manos a mis hijos. Ujú. Pero si yo trato de ayudarle a Dios con mis actos, y yo creo que muchos hacemos lo mismo, pienso, porque yo lo hago, es Dios, pues hay una necesidad, pues me muevo de este lado para conseguir recursos, sabiendo que Dios es poderoso y soberano, ¿sí? Entonces, este ejemplo de estas personas que ponen, no solamente honran a Dios con eso, encerrar, ¿no? Sino en otras cosas también lo ahorra para poder no tener problemas económicos, porque todo que es un domingo, son los domingos que más se venden. Ujú. Entonces, es difícil porque, ¿qué hacemos? Honrar a Dios, obedeciéndonos, sujetándonos a Él, ponerlo en primer lugar, y lo demás que se caiga. ¿Sí? Yo veo cómo la mayoría de la gente pide oración por algo. ¿Sí? Vamos a orar porque tenemos que orar por una persona, pero Dios tiene en sus manos todo. ¿Sí? Todo. Oremos o no oremos por una persona que es creyente. Porque esa persona que es creyente ya oró. ¿Sí? Ya puso su vida en sus manos. ¿Sí? Y es cuando, por ejemplo, oramos por una persona que está enferma y se muere. Oye, pues oraste, ¿no? Sí, pues yo oré por su salvación, ¿no? Por su sanidad. La voluntad de Dios, si fallece o no fallece, si se alivia o no se alivia. ¿Sí? Entonces, sí es difícil. Yo creo que ser cristiano es muy difícil. ¿Sí? Pero si hacemos realmente la voluntad de Dios, tal y como nos la dice aquí, debemos siempre estar tranquilos. ¿Sí? Y yo digo tener en mi caso, porque yo sí me veo en una situación a veces complicada, y le digo, Dios, si tú quieres que me mueva de esa manera, me voy a mover. Pero si Dios me voy a mover de esta manera, y espero que sea lo correcto, ¿sí? A veces no escuchamos a Dios. Eso es lo que estamos hablando de. Lucha tenemos todo. Lucha tenemos todo. Todo. La vida. Y a veces no nos quedamos quietos hasta esperar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de mi vida? Yo pido a Dios que me diga cuál es su voluntad en mi vida, ¿no? Para poder moverme conforme la palabra. Eso que vimos hace 2 semanas, ¿no? Que ellos estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo, que dijo, no debes predicar ahí, no debes predicar ahí, entonces siguen ahí. Entonces tenían que tener esa relación con Dios, esa comunión con Dios para escuchar, para ser sensibles a lo que Él nos dice, ¿no? Ujú. Y entonces así estamos poniendo nuestras manos en Él como, Dios, yo quiero hacer lo que tú quieres.
y oramos por eso. Es difícil para cualquier persona. Y pues estamos tratando de tener nuestra comunión con Él, leyendo su palabra, orando, estudiando. Entonces Él renueva nuestras mentes para estar más, no es como cuánto tiempo o cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros, ¿no? Para dirigirnos. Como es en el estudio Nueva Vida en Cristo 2, es uno de orar diario, ¿no? Toma mis manos, toma mis pies, toma mis ojos, todo lo que tengo, quiero que tú los uses. Ajá. Entonces, así, ¿está bien? Okay. Versículo 33, seguimos. Y enseguida, medianoche o quién sabe a qué hora fue, pero todavía oscuro, se bautizó él con todos los suyos. Entonces, ya se bautizaron 7 personas el domingo pasado. Y no hay tiempo específico, ¿no? Pero aquí en lo que vemos en Hechos, casi todos es así. Después, con ellos, que allá, vamos a hacerlo, vamos a ver Hechos 8. Hechos 8, 36, 38. Con Felipe y el eunuco. 38. 36 a 38. Perdón. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón puedes, respondiendo, dijo, Bien puedes. si puede, respondiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y le mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco le bautizó. 38. Ajá. Entonces aquí Felipe fue, por el Espíritu Santo le mandó el desierto y ya encontró ese eunuco y ya compartió con él de Isaías y después dijo, ¿quién pide que sea bautizado? Aquí está agua, vamos. Entonces no esperaron nada así, pero fue inmediato. Y ahí con Cornelio también, 10, 47, 48. Hechos 10. Ya todos estaban escuchando, Pedro predicó, y 47, 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que se han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces después de poner su fe en Jesucristo, ya puedes bautizarte. Ojalá que tuviéramos esto siempre, ¿no? Cuando una persona acepta, vamos a... Al contrario, es que no estoy listo. Es que no sé si soy digno. Una pregunta. Sí. Una vez íbamos a Nopal a un congreso de varones, hace algunos años. Y íbamos pasando por Miquipan y un señor le dijo a quien había invitado, dice, yo no me he bautizado. Dice, ¿qué espera? Dice, ¿me puedes bautizar? Sí. Entonces nos metimos al diario y ahí lo bautizó. Sí. Pero él no era pastor. ¿Cualquiera puede bautizar a una persona? Esa es la pregunta. Cualquiera puede bautizar a una persona, la otra aquí en cualquier momento, así como pasó con el eunuco y pasó en las días que fuimos y nos metimos al diario y dije, yo me quedé, bueno, pues, que a todo dar y se bautizó bien el chico. Y Pues, él no era pastor. No hay reglas para quién puede bautizar. Yo creo que una persona que es creyente
Ujú. Si era creyente, dijo, nunca nos hemos bautizado. No, pero la persona que lo bautizó, Sí, sí. sí, sí, es creyente, entonces yo no veo como dice que uno tiene que hacer. ¿Qué? No, no, no. Quiero apoyar lo que dices con un texto que todos conocemos. Mateo 28, 19. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién le dijo esto? Otro. ¿Nos incumbe? Sí. Claro, porque es el mandato de todo creyente. Entonces, si por ejemplo José Luis comparte el Evangelio con alguien y esa persona le dice, casi, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado, lo pueda agarrar y sumergir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? No, sí. Sí. O sea, se estila que sean los líderes, los pastores de la iglesia quienes bautizan por orden. Sí, claro, claro. Pero definitivamente, y lo dijo bien Mar, nada más que yo digo, yo no creo lo que dice, no hay una regla sobre quién puede bautizar. Esto es lo que dice la palabra y se acabó. Es que se puede tomar a mal, ¿no? Bueno, ahora sí las personas, si no es pastor, ¿cómo se pone a bautizar a esta persona? Pero Que no conozca. Pero ¿qué dice la palabra? Este es el punto. Es un mandato. Ah, exacto. Es un mandato. El punto es, en la iglesia se estila que los que están bautizando son los que bautizan. Va. ¿Por qué? Porque aparte, bueno, antes servía de pretexto para ir al balneario y ahorita tenemos aquí el bauticerio y sí, pero en ningún lugar de la Biblia dice que no se pueda que un creyente bautice a un nuevo creyente. No dice. Si bien- Cuando fuimos a Flamingos, también, fue un alberca grande y teníamos como 4 o 5 personas ahí, ¿no? aunque eran considerados parte del liderazgo, ¿no? Pero Pero no fue pastor o algo así, pero ajá, es al punto al que iba. Ojo, que haya un liderazgo de la iglesia no significa que haya un solo pastor en medio de ellos. Porque mientras la iglesia no nombre a su pastor o a sus pastores, no lo puedes tomar como tal, o lo reconozcan como tal. En este caso, pues, yo me acuerdo Ricardo, Genaro, Jorge, ujú. como líderes de la iglesia, bautizaban, pero no eran pastores, ninguno. Esa iglesia creo que tuvo pastor hasta que llegó Alfredo, y creo que es el único, ¿no? No sé si lo nombraron, no recuerdo, pero el punto es, volviendo otra vez, y creo que fue algo muy responsable. Si sale el deseo, si el creyente desea cumplir con el mandato del Señor, pues órale, como va, buscamos dónde te Samuquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizado. Para mí, es una buena idea. Ujú, ujú. Muy buenas discusiones. Pues vamos a terminar con versículo 34. Y llevándolos a su casa les puso la mesa. Suena algo como Lidia, ¿no? Los obligó y dijo a quedarnos ahí con ella y todo. Entonces, otra vez es algo de la hospitalidad de un creyente que ya estaba diciendo, bueno, la puso a la mesa ya para comer y todo así. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Regocijó. Tiene es como el sentido de como un alpinista que llega a la cima de una montaña. Es como, ya llegué con alegría, como salta con alegría. Una persona, ese regocijo. Saltar con alegría. Y si vemos ahí en Hechos 8 de Eunuco que acabamos de ver, versículo 39, 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató
a Felipe y al eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Ujú. Primera de Tesalonicenses 1:6. Primera de Tesalonicenses 1:6. Está aquí, yo sé. Sí, trae, tú dices. Sí, trae. 1:6. Sí. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Estaban en mucha tribulación los de Tesalónica. Y dice que ustedes recibieron la palabra en medio de todo esto con gozo del Espíritu Santo. Entonces, cuando ya unas personas, Espíritu Santo, ¿no?, abre su corazón y entienden, entonces son gozosos. Regocijo, dice, con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, en esa historia, empezamos a ver con Lidia, una persona piadosa, pero no era salva. Y ella escuchó las palabras de Pablo y creyó. Ahora el carcelero no tenía nada que ver con Dios. Una persona ruda, me imagino, ¿no? Dura. Pero Dios usó un terremoto para despertarlo y estaba escuchando a lo mejor lo que estaban cantando y orando. Entonces Dios tiene que hacer diferentes cosas con diferentes personas para que pueden empezar a escuchar. Tiene que tener a alguien para predicar, porque nada más Lidia estaba escuchando, ¿no? Estaba medio orando, un tiempo de orar. Y Dios tuvo que abrir su corazón. Entonces así es como Dios usa diferentes circunstancias, personas diferentes para abrir el corazón. Entonces, ¿Dios ha tocado tu corazón piadoso o duro? Cuando Dios abrió nuestros corazones, ¿cómo éramos? Desobediente. ¿Y qué evidencias hay que somos salvos? ¿Qué hacemos? Ayudamos a gente, hacemos esto. Que personas pueden ver que somos hijos de Dios. Me gustó como Lidia dijo, como, si ustedes piensan que soy salva, entonces quédense conmigo. Pero, entonces así es este pasaje y terminamos en 2 semanas ya vamos a tomar descanso, vamos a estar Ángel y yo fuera la próxima semana. Y pero no sé si hay una pregunta, veo así, Gerardo pensando mucho. No, es que, gracias a Dios por su palabra, y me pongo a pensar, hablando del carcelero, ahorita de lo que estamos hablando del cambio, ¿no? También el costo para el carcelero, porque número uno lo sacó. Ajá. Y no sabemos más de este carcelero. No. Pero qué tan caro le pudo haber salido su conversión en relación con su pueblo, los romanos. Qué tan caro le pudo haber salido no solo sacar a Pablo, sí. Es evidente que los demás se quedaron encerrados. Pero al ponerlos en el cepo que les ponían los pies así, los tienes que maltratar. Entonces sacarlos y quitarlos va en contra de eso. Y el carcelero hace justicia, es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, tal vez meditar si de verdad estoy dispuesto a pagar el precio por seguir a Dios. O si quiero hacerlo tipo Electra, incómodos. No sé, me puse a pensar en eso. Y es interesante pensar también que Lucas no dijo nada de los otros presos.
¿Qué pasó con ellos? ¿Se escucharon? ¿Se creyeron? ¿O qué? Pero... ujú. Bueno, esas cosas ya vamos a... No sé si en la próxima clase lo dirán, pero al final al otro día los liberaron, ya por orden de los magistrados. Ya no se sabe qué pasó con el cartelero. Vuelve a aparecer. Sí, por eso vamos a ver la próxima semana, a ver qué sigue, ¿no? Porque sí está muy interesante lo que dice. O sea, qué tanto le afecta o le beneficia el haber creído en Jesucristo siendo romano. Lo más seguro es que lo perjudicó. Algo de saber que no quieres decir. No, dada la cultura. Sí, claro, pero bueno, al final también predicaban en Roma, ¿no? Y ahí también yo creo que los romanos gentiles se hicieron creyentes, ¿no? Claro, ¿sí? Como todos que tuvieron persecución en ese momento. Yo aquí aprovecho para comentar, bueno, para sugerir, por lo que comentó José Luis y lo que comenté yo, y que yo creo que todos tenemos ciertas batallas, que nos diéramos un tiempo de orar, ¿no? Sobre nuestras luchas, sobre nosotros, porque a veces no nomás llegamos, recibimos la predicación, nos quedamos a veces a luchar, pero como que no damos ese brinco más a poder externar lo que nos pasa. Hoy que escuché a José Luis, pues no es el único, ¿no? Mm. ¿Sí? Y además son diferentes porque él vive solo, su esposa está en Estados Unidos, sus hijos están en Estados Unidos, yo creo que añora verlos, pienso que desea estar con ellos, y a diferencia conmigo, yo tengo a mi esposa, mis hijos no están, pero tengo hijos cerca, y yo creo que la cuestión de Dios nos mueve de una manera diferente, ¿sí? Seguro estoy que si puedes viajar a Estados Unidos irías a verlo, ¿no? Y yo, que lo tengo aquí, lo veo. Y a lo mejor le damos prioridad a los hijos, que a Dios o a la iglesia. Pero son cosas que acontecen de manera diferente y que Dios nos va poniendo y colocando en una posición que a veces no queremos estar, o a lo mejor estamos haciendo lo que es su voluntad. Y eso es lo que yo creo que a través de la oración entre cada uno de nosotros y la personal, debemos ayudarnos a orar, ¿no? No sé si me expliqué. Sí. Sí, vamos a estar orando por eso. No, vamos a terminar y podemos ver. Sí, claro, ya te antes muchas cosas que podemos hacer como varones y juntos. Unirnos en oración en este momento. No puedo hasta el miércoles, que también es una actividad de la iglesia y que debemos de hacer todos con obediencia, ¿sí? Y que a veces no podemos. ¿Sí? Tenemos lo que no hemos podido conectarnos por venir, pero también en este momento podemos hacer un lugar y un momento de oración, ¿no? Por nuestra necesidad. Bueno, pues pues vamos a terminar ese tiempo. Y como dije, si hay una persona que no conoce a Cristo, que puede poner su fe en Él, pidiendo perdón por tus pecados y creyendo en Cristo Jesús, que murió por ti y por mí hace 2000 años. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por ese tiempo de estudiar tu palabra, Señor. Gracias como tú usaste a Pablo y Silas bajo circunstancias muy, muy difíciles, Señor, y ellos adoraban a ti, Señor, cantando y alabando y orando. Y, Señor, como tú probaste esto con el terremoto y vemos como el carcelero, Señor, puso su fe en ti y con toda su casa. Y gracias, Señor, por este ejemplo, Señor, para nosotros a saber, Señor, que tú tienes control, que todo lo que pasa, Señor, pasa por ti y podemos, Señor, ser un ejemplo, un buen ejemplo, Señor, a los alrededor.
también, Señor, pido por nosotros como varones y, Señor, por esas luchas, Señor, de estar aquí y los domingos, los miércoles, viernes, Señor, y a veces hay cosas que pasan, Señor, y trabajos, muchas cosas que pasan en nuestras vidas, Señor, que toma una prioridad, Señor, y pedimos, Señor, por esas luchas y que podamos, Señor, estar en comunión contigo, Señor, y pidiendo, Señor, tu dirección en qué hacer. Y doy gracias, Señor, por mis hermanos aquí, Señor, por Pedro, por Javier, por José Luis, por Miguel, por Gerardo, Señor, por mi vida, Señor, gracias por ese tiempo que podemos estar ya juntos. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga. Gracias.